la variación mensual del IPC fue del 1,25%, lo cual hace que esta inflación mensual, en este caso en particular, corresponda a 2.8 veces el promedio histórico de los últimos 5 años. Con esta inflación mensual del 1,25%, la inflación año corrido llega al 5,66% y la inflación anual llega al 9,23%, siendo casi 5 veces más importante que la inflación anual que teníamos en abril del año 2021. Importante resaltar que esta inflación anual del 9,23% nos retorna a niveles de inflación que observábamos en este caso específico en julio del año 2000, cuando el país veía una inflación del 9,29%, es decir, un retroceso de casi 21 años en el comportamiento de la inflación. 51 puntos básicos o 0,51 puntos porcentuales, casi el 40% de la inflación mensual estuvo explicada por los alimentos consumidos al interior del hogar. En segundo lugar, tenemos que los elementos asociados con los arrendamientos y los servicios públicos domiciliarios están explicando casi el 20% o la quinta parte de la inflación del 0,25%, con un aporte de 26 puntos básicos o 0,26 puntos porcentuales. Pero lo importante es tener en cuenta que a la hora de explicar el 1,25% de inflación mensual, tenemos que los 5 productos que más explican la inflación son los arriendos con 10 puntos básicos, el arroz con 7 puntos básicos, el corrientazo con 7 puntos básicos, la electricidad con 6 puntos básicos y la leche con 6 puntos básicos, siendo estos 5 productos aquellos que explican aproximadamente el 30% de la inflación mensual del 1,25%. Finalmente, cuando nosotros queremos ver el comportamiento de la inflación anual por divisiones de gasto con sus respectivas contribuciones, pues vemos que entre alimentos consumidos dentro y fuera del hogar estamos explicando un poco más de la mitad de la inflación del 9,23%, en donde a nivel de productos, que es algo bien importante, tenemos que el corrientazo, los arriendos, la carne de res, la electricidad y la leche están explicando una tercera parte de la inflación del 9,23%. La ciudad que tuvo una mayor inflación mensual, en este caso fue Popayán, con una inflación del 1,66%, y la que menos tuvo variación en materia del índice de precios al consumidor fue Santa Marta, con el 1,02%. Cuando queremos entender qué pasó de forma específica en Popayán, pues estamos viendo que mientras los arriendos están explicando 10 puntos básicos en el promedio nacional, en Popayán están explicando más de 17 puntos básicos, es decir, una presión inflacionaria significativa de arriendos. La electricidad está aportando 16 puntos básicos, mientras que en el total nacional está aportando 6 puntos básicos. Y finalmente, las papas, que no están aportando puntos básicos en el promedio nacional, en Popayán están explicando 11 puntos básicos. Mientras tanto, en el caso de Santa Marta, con una inflación del 1,02%, estamos viendo que si bien la carne de cerdo es la fuente de proteínas más competitiva en este momento en el país, en este caso en Santa Marta está tan barata que aportó un punto básico negativo al comportamiento de la inflación. Lo mismo sucede con las papas, con los quesos y con el servicio de gas domiciliario. Recordemos que el servicio de gas domiciliario en el promedio nacional está aportando 4 puntos básicos, mientras que en Santa Marta aportó puntos básicos negativos en la variación mensual del mes de abril de 2022. La inflación por grupos de ingreso, pues rápidamente presenta una brecha que nosotros hemos calificado de +2 menos 2, es decir, que si la inflación anual es del 9,23%, los hogares pobres están sintiendo una inflación de
más 2 puntos, que exactamente se convierte en 11,26% de inflación anual, mientras que los hogares de ingresos altos están en la franja de menos 2, es decir, que frente al promedio del 9,23%, los hogares de ingresos altos ven una inflación del 7,46%.